Hola a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es 7 de abril del 2020. Como siempre les digo, pues empiezo comentando la fecha, básicamente porque esta información es válida para esta fecha y cada día van cambiando las cosas. Así que nada, les doy las gracias a todos por estar pendientes, por conectarse cada día para tener un poquito más de información y pues para replicar todo lo que vamos diciendo día a día para que todos sepamos más o menos qué actuar en esta pandemia y pues para tener la información de primera mano, ¿no? Lo primero que les quería decir era que, bueno, parece que van un poco mejor las cosas, ¿vale? Sí estuve revisando lo del día de ayer con respecto a lo de el presidente Duque aquí en Colombia, que prolongó la cuarentena. Eso está muy bien, se alargó 14 días más, que esto es muy bueno. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que se están empezando a hacer las cosas bien. El presidente Duque está haciendo las cosas mejor porque se está asesorando mucho mejor, ¿no? He visto la noticia de que se va a subsidiar familias vulnerables, se les va a dar 160.000 pesos a quienes cumplan requisitos y pues nada, si usted es familia vulnerable, pues puede acercarse a la alcaldía pues, para poder solicitar el subsidio porque se le está dando, ¿vale? Esto es una buena opción. ¿Por qué razón? Porque esas personas van a poder aguantar un poquito más la pandemia estando en casa y el tema de la cuarentena pues se va a poder prolongar un poco más, ¿no? Porque realmente ese es el inconveniente que hay, ¿vale? Lo tercero bueno para Colombia es que hoy llegan las pruebas rápidas. En principio llegarán 50.000, pero se tiene proyectado que para todo abril va a llegar más o menos 1 millón y algo, ¿eh? Un poco más de 1 millón de pruebas rápidas, que esto es genial porque ahora sí podremos saber, al menos en Colombia, cómo está la situación de la infección por COVID. Si sabemos cómo está la situación, sabemos qué hacer y en qué momento liberar la cuarentena, ¿no? Entonces eso es algo muy, 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 muy bueno, ¿vale? Hay que dar las cosas, hay que decir las cosas bien, ¿vale? Las cosas buenas hay que mantenerlas, hay que comentarlas. ¿Por qué razón? Porque pues no todas las cosas tienen que ser malas, ¿no? ¿Qué les iba a decir yo? Lo otro, hay que tener cuidado con lo que se ve en Facebook sobre todo, ¿no? Porque hay muchos videos falsos, ¿no? Ayer estaba mostrando la del Transmilenio, una chica que parece que es una ladrona, que se hizo pasar por el personal de salud y no era un personal de salud. Así que no hay que creer mucho en esas noticias porque eso primero difama al personal de salud. Yo no creo que una enfermera sea capaz de tener ese vocabulario. Y lo segundo, si se están haciendo pasar por personal de salud, no puede suceder, ¿vale? O sea, no tienen que utilizar nuestras profesiones para que las personas se aprovechen, ¿vale? Y eso hay que intentar controlarlo y corregirlo porque todo el mundo está hablando de que a favor de la chica y esta chica era falsa, falsa. Entonces, importantísimo no replicar esas noticias falsas, ¿vale? Lo tercero que les comentaba, ayer se me olvidó decirles con respecto a Estados Unidos, es cosas importantísimas que ellos están haciendo mal. Donald Trump, yo hace como 10 días les dije que se iba a convertir en el peor presidente del planeta, no porque yo lo crea, sino porque las decisiones que tomó pues no fueron las acertadas. Y esto ya se está viendo, ¿no? Obviamente ya no lo digo yo, sino lo dicen los medios, ¿no? Inclusive los medios estadounidenses están poniéndose en contra por lo mismo, por las malas decisiones que ha tomado. Entonces, una de las peores decisiones fue el tema de no hacer la cuarentena adecuadamente. Lo segundo, que me parece difícil, complejo, es lo que está dando ahora mismo el CDC en Estados Unidos, que es la recomendación de solamente utilizar tapabocas, los quirúrgicos, estos tapabocas, ¿vale? Solamente los están restringiendo para el personal médico y para los hospitales. Entonces, no están permitiendo que la población utilice ese tapaboca y lo que está dando la recomendación es que utilicen tapabocas de tela. Téngate en cuenta que esos tapabocas de tela no son los mejores, ¿vale? Sin embargo, si usted no tiene absolutamente nada, pues utilice el tapabocas de tela. Pero si puede utilizar este tapabocas, ese es el ideal, este es el mejor, ¿vale? Porque este sí que lo protege, uno, de transmitir el virus a otras personas y lo segundo, de que se infecte usted. Entonces, eso es importante que lo sepan. ¿Por qué lo está haciendo el presidente así? Porque no tienen recursos, porque de hecho están bloqueando la salida de los tapabocas N95, que son los que están más avanzados, y de estos tapabocas convencionales de Estados Unidos, los que está produciendo 3M, por lo mismo, por el desabastecimiento, ¿vale? Entonces, esto es una mala recomendación y para las personas que están en Estados Unidos, importantísimo que sepan que eso es la peor recomendación. Si usted puede utilizar un tapabocas adecuado, utilícelo. Y lo segundo, siga las recomendaciones, porque es que cada día Donald Trump está haciendo cosas que hacen que empeore la pandemia y esto es muy, muy, muy malo, ¿vale? Yo hace 10 días les había pronosticado que la mortalidad podría ser de 500.000 muertos en Estados Unidos, pero yo pensé que a esta fecha, o sea, pasados 10 días, el presidente había tomado decisiones y había cambiado el pensamiento básicamente por la mortalidad como se va aumentando
y pensé que ya se iban a tomar decisiones adecuadas. Lo que pasa es que ahora mismo nada, no está haciendo ningún tipo de recomendación adecuada. De hecho, está haciendo recomendaciones para favorecer la transmisibilidad del virus, ¿vale? Entonces, ese tiene un problema gravísimo. ¿Por qué razón? Porque va a aumentar la mortalidad. Yo creo que son más de 500.000, podría inclusive llegar a ser hasta 1.000.000, ¿vale? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque la Universidad de Washington hace 2-3 días hizo una previsión de muertos. El pico predijo que el pico en Estados Unidos iba a ser el 16 de abril, ¿vale? Y predijo que iban a ser más o menos unas 3.000 muertes, ¿vale? Al día. Esto está fuera de la realidad, totalmente fuera, ¿vale? Eso es con contención del virus, con hacer todas las medidas y todas las recomendaciones. Sin contención del virus, sin seguir las recomendaciones adecuadas, la mortalidad, como les dije hace 10 días, va a ser de más de 5.000 personas diarias. Entonces, están desfasados y eso hace que aumente la mortalidad en estos países, ¿no? Donde no se están haciendo las recomendaciones adecuadamente, como es en Estados Unidos, en México, en Brasil más o menos, ahora ya que cambiaron el presidente, ¿no? El presidente interino, que es diferente, pero la mortalidad va a ser muy alta. Entonces, por eso les decía a todos los que están en Estados Unidos, mucho cuidado con esas recomendaciones. ¿Por qué razón? Porque no son buenas, ¿vale? Hoy vi que estaban saliendo la gente a votar. Están votando en Estados Unidos, una cuarentena en plena pandemia, y la gente en Estados Unidos está saliendo a votar. O sea, ¿a quién se le ocurre decirle a la población que salga a votar en este momento de crisis? A nadie. Y esa recomendación la están dando en Estados Unidos. O sea que, ojo, muy cuidado con las recomendaciones, sobre todo los que están en Estados Unidos, porque el presidente no está dando las mejores recomendaciones, ¿vale? Y es por eso, porque eso va a hacer que empeore la transmisibilidad o aumente el contagio de persona a persona, y pues lógicamente eso es lo que aumenta la mortalidad con el tiempo, ¿vale? Quería dejarlo bien claro porque, como les digo, o sea, me parece ilógico que en esta situación tan crítica y aún así haya gobiernos como el presidente Donald Trump que sea capaz de mandar ese tipo de recomendaciones. Como les digo, si ustedes están en Estados Unidos, es mejor utilizar un tapabocas convencional, o sea, uno adecuado de estas características, un tapabocas quirúrgico, en vez de utilizar el de tela, porque el de tela no garantiza. Obviamente, como yo les decía en todos los videos, si no tiene absolutamente nada, está en el mundo perdido y no tiene tapabocas de ningún tipo, pues al menos es importante decir que el quirúrgico, pues si no lo tiene, pues utilizar el tapabocas de tela, pues qué más se hace, ¿no? Y desde ayer les comenté, desde anteayer creo que fue que les dije, la recomendación de utilizar el tapabocas cada vez que vayan a salir de la casa, siempre, continuo, o sea, independientemente de usted joven, no tiene ningún factor de riesgo, utilice el tapabocas, porque eso evita la transmisibilidad, porque es que la OMS también se ha ido equivocando, ¿vale? Inicialmente decía que el virus no se transmitía por el aire, ahora sí sabemos que se transmite por el aire, sobre todo en ambientes cerrados. Los asiáticos, la recomendación que dan ellos es utilizar tapabocas permanentemente. Entonces, para todo el mundo que me escuche, utilice el tapabocas permanentemente porque eso lo protege a usted, nos protege a todos. ¿Listo? Entonces, intentar no seguir algunas recomendaciones porque son un poco peligrosas. ¿Listo? Ahora, voy a hacer una cuña publicitaria porque me parece que estamos en una época donde hay que vivir la vida feliz y pues hay que apoyar lo nuestro, lo colombiano. Yo soy de Vélez Santander, hay mucho folclore en Vélez Santander, y pues quería comentar que está el maestro Hermes Espitia, que yo creo que es el maestro del requinto que mejor interpreta la música colombiana en todo Colombia. Él es una persona que sabe muchísimo de música, interpreta muy bien, y pues me gustaría que lo conocieran para que sepan que pues hay personas que aman todavía el folclore y quieren folclore en Colombia. Entonces, para todos los que me escuchan y que escuchan música colombiana, pues les recomiendo que vean al maestro Hermes Espitia, que tiene su canal en YouTube y está por Facebook. Y pues lo otro, pues también comentarles que mi hermana Ediliana Telles, también ella es licenciada en música, ella es una cantautora colombiana, de música colombiana, pues también tiene su canal en Facebook y en YouTube, si no estoy mal, no estoy seguro. Y están haciendo cosas. ¿Qué están haciendo ellos? Están haciendo música para entretener a la gente que están en sus casas. Entonces, yo creo que todos, como estamos aportando un granito de arena, pues también es importante que sepan que existen ese tipo de personas, ¿vale? ¿Para qué razón? Para escuchar cosas diferentes, porque es que todo el mundo escucha coronavirus, muerte, mortalidad. No, hay que tranquilizarnos. Como les decía yo siempre, hay que estar felices, contentos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes están felices y están contentos, el virus probablemente, si se infectan, que probablemente nos vamos a infectar todos,
pues no avanzará y no progresará, ¿vale? Entonces, mi recomendación siempre es ser felices, estar contentos, estar en paz, no pelear con nadie, no estar tristes, alimentarse muy bien y hacer ejercicio, porque todo eso hace que el sistema inmunológico esté en perfectas condiciones y pueda controlar el virus, ¿vale? Como yo les decía, llegará un momento en que la cuarentena se libere. En el momento en que se libere la cuarentena, la gran mayoría de colombianos, latinoamericanos y de todo el planeta van a estar infectados o vamos a estar infectados por el coronavirus. Entonces hay que llegar a esa situación en las mejores condiciones, ¿vale? Entonces, como les decía, la situación a nivel del mundo pues está como está. ¿Qué situación estamos? Pues lo previsto y lo que yo les había dicho en todos los videos. O sea, es que esto no cambia porque, como les decía, es bastante fácil predecir una pandemia porque el patrón se repite en absolutamente todos los países, ¿vale? Entonces, como les comentaba antes, ya vamos subiendo aceleradamente, ¿no? 1.424.000 infectados en todo el planeta diagnosticados, ¿vale? 81.600 fallecidos, 39.700 que están en una situación grave y 302.000 que se han recuperado, ¿vale? En Estados Unidos, pues como les decía, la situación está igual. O sea, yo cada día les muestro esto, pero es más que nada para que se hagan una idea. Estados Unidos tiene 394.000 infectados, de los cuales hay 12.561 infectados. ¿Qué significa? Que de ayer a las 4 o 5 de la tarde a hoy hay 1.800 muertos más con respecto al día de ayer, ¿no? O sea, ayer murieron 1.800 con respecto a hoy, de ayer para hoy. Anteayer 1.200, o sea, esto va subiendo exponencialmente, o sea, no es algo que yo les decía, yo pienso que mucha gente creía que las previsiones que yo hacía eran falsas, porque yo les decía que podían llegar hasta 5.000 personas o más muertas ¿en Estados Unidos. Y no, mira, ya se dan cuenta que esto es totalmente real. ¿Y por qué es real? Porque estamos ante una pandemia, la pandemia que nadie ha vivido, o vivo, que esté vivo, que haya vivido esa situación previamente, ¿no? Entonces, Estados Unidos, como les digo, es el epicentro de todo. En Estados Unidos, mortalidad a día de hoy, 12.561. O sea, ya le queda muy poco para pasar a mañana probablemente, o pasado mañana ya habrá sobrepasado a España, que es el segundo en diagnosticados, ¿vale? No en mortalidad. El segundo en mortalidad es Italia, que tiene 17.127, pero en Italia, pues ellos ya están estables. De hecho, la curva ya va en descenso, o sea que la mortalidad en Italia se estabilizará, se ha estabilizado bastante bien y es en descenso, ¿vale? Ya van para la sexta semana de mortalidad, así que ellos ya van pasando como la penumbra, ¿no? de la gravedad de la situación. Luego Francia, como les dije, va subiendo, es el tercero dentro de toda Europa, y el otro es el Reino Unido, como les dije. El Reino Unido se comporta como se comporta Estados Unidos, ¿vale? Hicieron exactamente las mismas medidas y están aumentando rápidamente. El primer ministro es hospitalizado, él estaba diagnosticado de infección por coronavirus y está hospitalizado y está en la unidad de cuidado intensivo. No está intubado, pero ahí está, ¿vale? O sea, eso es una situación para no tomarla en broma, ¿vale? Como les decía, lo otro, bueno, muestro Estados Unidos porque es el más crítico y pues hay mucha gente que ya me está viendo en Estados Unidos, pues toca mostrarlo, ¿no? El más grave, crítico, Nueva York, el que tiene más número de fallecidos, y ya están en una situación, siguen estando en una situación crítica y grave. Fallecidos 731, ayer eran 600, esto va subiendo, serán 1.000, 1.200, no sé cuántos van a llegar a ser en Estados Unidos, perdón, en Nueva York. En Nueva York yo creo que inclusive llegarán hasta los 2.000 diarios de fallecidos, porque el sistema ya está completamente colapsado, ¿vale? Nueva York sí es el segundo que está más afectado, y ahí para abajo todos son muy similares, ¿no? Michigan, California, Luisiana, Pensilvania, Florida va creciendo rápidamente, ¿vale? En infectados, no en enfermos. Y como les decía, pues como las medidas bueno, no es en Florida, yo estoy seguro que en Florida se está haciendo una cuarentena total, pero en el resto es parcial. Así que la situación es como complicada porque, lo que digo, las únicas cosas que sirven para evitar que el virus se propague es hacer las medidas globales, ¿sí? El aislamiento total, el aislamiento social, el lavado de manos, el uso de tapabocas, todo eso es lo más importante. Entonces, como les digo, todo se comporta más o menos igual. Washington es preocupante por la cantidad de infectados que hay, diagnosticados, y pues se piensa que puede ser una segunda foco de infección a nivel de Estados Unidos, ¿vale? Que muy probablemente será, ¿no? Pero bueno, eso solamente lo decidirá el tiempo. Como le dicen, en Europa están más o menos todos estables. Ellos ya están en la meseta o están en descenso de la meseta de mortalidad, que ellos ya van pasando como la parte más crítica, salvo el Reino Unido, que el Reino Unido va a mortalidad brutal también, ¿eh?
es posible que suba muchísimo, ¿eh? No tanto como Italia o como España por la cantidad de población que tiene, pero va a tener mucha más alta mortalidad por lo mismo, porque no se hicieron ningún tipo de medidas, ¿no? Ellos tienen que tener en cuenta, mira, de ayer a hoy, al menos en esta gráfica, en este reporte, 786, y esto van de subida, ¿eh? O sea, pueden llegar a tener 1.200, 1.500 muertos en el Reino Unido, ¿no? En Asia hay tranquilidad, ¿eh? Yo estaba preocupado un poquito, pero bueno, Asia, en Asia, en China, que es el foco de inicio de todo, o no hay reportados muertos, ¿vale? Infectados sí, 60, pero muertos no hay. Y esto es un alivio, ¿vale? Significa que al menos por un día no se han reportado muertos en China. Esto es bueno, ¿vale? Hay que seguir vigilando a ver cómo está China, porque la situación es crítica y delicada. Y en Latinoamérica, ahora sí ya nos damos cuenta de la panorámica que hay, ¿no? La realidad, es lo que decía. Desafortunadamente la mortalidad es el parámetro más fiable, más importante para ver la gravedad de la pandemia en todos los países, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, Brasil, ¿no? Como les decía, muy pocos diagnosticados, pero la mortalidad ya va subiendo, ¿eh? Cada día va subiendo, ya de ayer a hoy 103 muertos. Y esto va subiendo cada día, y eso es exponencial. 100, 200, 400, 800, o sea, es una cosa bastante compleja. Como les decía, la mortalidad sí que es un parámetro muy fiable para saber en qué situación está cada país. Luego Chile, como les decía, ellos no han aumentado mortalidad, pero es que Chile parece que está haciendo unas medidas muy buenas, o sea, está detectando muchos casos y por eso es porque la cantidad de infectados que hay, no porque no haya mortalidad, ¿no? Sí que hay mortalidad, pero es muy bajita porque ellos están conteniendo el virus, ¿vale? En Ecuador, como les dije, yo ya no hablo mucho de Ecuador porque es que las cifras se quedaron quietas. Si se dan cuenta, de ayer a hoy no han detectado más pacientes, no han detectado más muertos porque es que ya no están haciendo pruebas. Se van a quedar así, ¿vale? ¿Y por qué? Porque el sistema totalmente colapsó. Una vez colapsado el sistema, se dedican a frenar lo como más se pueda la cantidad de muertos que hay. Entonces, esa es una manera bastante fiable de ver cómo está un país colapsado. Ecuador, como le digo, se quedó en la misma cantidad de diagnosticados y de muertos. Esta mortalidad no es real y no va a ser real nunca, ¿vale? Entonces ellos lo que están intentando es poder sobrepasar la pandemia como más puedan y cada quien está intentando dar lo mejor que puedan. Es que no se puede hacer nada más, ¿no? México va subiendo poco a poco. A mí, como les decía, México me preocupa porque en México hay un alto número de población, hay 120 millones de habitantes y pues estos números no son reales para nada, ¿no? Entonces habrá que ver cómo va la situación al cabo de los días, ¿no? Con respecto a la mortalidad, ¿no? ¿Qué más les digo yo? Es que todos estamos más o menos iguales. Bueno, digo Colombia. Esto no sé si se ha modificado o no se ha modificado. No he visto el último resultado. Pero bueno, para Colombia tenemos 46 diagnosticados muertos. No sé si se ha modificado hoy. No lo he revisado. 1.539, creo que eran los mismos que ayer. La ventaja que tiene Colombia, y eso es importante que lo sepan, es que como han llegado las pruebas rápidas, dentro de pocos días sabremos la realidad de la situación en Colombia, ¿vale? Entonces, dentro de pocos días, estas pruebas rápidas sí que se pueden hacer en múltiples laboratorios, lo cual significa que la congestión que tiene el Instituto Nacional de Salud va a hacer que se dispare rápidamente los diagnósticos y vamos a saber la situación actual de infectados y lo segundo, de muertos, fallecidos en Colombia. Entonces, como les digo, yo casi no miro esas cifras aquí en Colombia porque ahora mismo no son reales, ¿vale? Habrá que ver cómo van en los próximos días. Luego, El Salvador. Siempre miro El Salvador porque El Salvador pues, es el que mejor ha hecho las cosas. Es como les decía, va subiendo poco a poco los diagnosticados y los muertos se mantienen estables. Pero ellos se quedarán en la fase 2, así que no hay ningún problema. Y como les decía, un sitio donde no se hace absolutamente nada, en Nicaragua, no se detectan. Llevan 5, creo que 5 duraron más de 10 días y un muerto. O sea, allá tampoco no se están detectando, no se están diagnosticando los muertos. Y pues nada, eso era más o menos lo que les quería comentar el día de hoy, para que supieran más o menos cómo va la situación. Si se dan cuenta, las personas que me han visto desde el principio, esos son números bastante fiables, bastante reales. O sea, yo no me los invento. ¿Por qué razón? Porque es que así se comporta una pandemia. Una pandemia se comporta así. No es que yo quiera que hayan muerto, no, es que así es. Es una tristeza, porque si el gobierno no toma ninguna decisión, la mortalidad se dispara de una forma brutal, que es difícil saber en dónde va a parar. Por ejemplo, yo ahora mismo no tengo la capacidad de poder saber en qué situación va a quedar Estados Unidos, porque como no se están tomando las medidas adecuadas
y de hecho se están dando indicaciones que tampoco no son adecuadas en contra de todo lo que dice el resto del planeta, pues va a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, compleja la situación, ¿eh? Con respecto al tema de la guerra, Estados Unidos, Donald Trump lo que hace siempre es intentar mitigar una situación crítica grave con otra situación más grave, ¿no? Entonces por eso está inventando guerras. Desafortunadamente no lo va a poder hacer. ¿Por qué razón? Porque la situación es tan crítica y tan grave que los mismos estadounidenses ya se dieron cuenta. Entonces queda muy poco para que lo frenen de alguna forma, ¿eh? Entonces tiene que cambiar o si no lo van a bajar, ¿eh? Es que es difícil saber qué es lo que va a pasar, ¿no? En Estados Unidos. ¿Tú tienes alguna duda, vida? ¿No? Ah, vale. Dice, dice Ana, bueno, a responder algunas preguntas hoy que tenemos tiempo. Ana Castro, ¿nos baja la moral, por ejemplo, en Santander todos encerrados y van subiendo la cantidad de contagiados? Qué pereza. No, no es moral, es que eso se comporta así. A ver, ahora dentro de unos 5 días más o menos se va a saber la situación crítica de cómo está Colombia. Entonces, se va a saber la situación real. No quiere decir que hayan más muertos, no, es que ya se están detectando y ya se están diagnosticando. Y eso es importantísimo que lo sepan, ¿vale? No es bajar la moral, no, no. Todos tenemos que tener muy claro que esa situación en la cual estamos viendo esos números no son reales, ¿vale? Entonces, no son reales, nos tenemos que plantear qué tenemos que hacer. Por eso es importantísimo que ahora el presidente ya está bien asesorado y nos damos cuenta que está bien asesorado, por ejemplo, aquí en Colombia. ¿Por qué razón? Porque ha prolongado la cuarentena, ha empezado a dar subsidios, como les decía inicialmente, y esto es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque ya se está dando cuenta de la gravedad de la situación, de lo que es una pandemia, ¿vale? Entonces nos toca seguir. Ahora se va a disparar la mortalidad en números, pero la mortalidad es la que hay, no es que haya cambiado, ¿vale? Luego dice Juan Carlos Delgado, tened mucho cuidado, seguir la recomendación de las autoridades sanitarias. La mejor manera de no contagiar ni contagiarnos es mantener las distancias de seguridad, limpieza de superficies y manos y el uso de mascarillas adecuadas para cada situación. Sí, claro, Juan Carlos dice la realidad. Hay que seguir todas las recomendaciones, porque si no se siguen todas las recomendaciones, es muy difícil controlar este tipo de pandemias, ¿vale? Entonces, como les digo, siempre utilizar el tapabocas, ya sea el que tengan, ¿no? Si pueden utilizar el quirúrgico, que sería el ideal, la mascarilla, que lo vuelvo a mostrar porque es importante, es este, ¿no? Es este tapabocas, ¿no? Si tienen ese, pues genial. Si no, por la ubicación que tengan, al menos utilicen un tapabocas hecho en casa y pues nada, pues aunque no es el ideal, pues se puede utilizar. Pero si lo pueden tener, utilicen más el quirúrgico, ¿no? Dice María Sarasa, doctor, las enfermeras nos recomiendan cortarnos el cabello o con protección es suficiente. Pues si usted quiere cortar el cabello, mucho mejor. No se quede así como yo, porque se van a ver feas, pero con el cabello corto es más que suficiente. Yo creo que sería una buena recomendación. ¿Y por qué razón es corto? Porque es mucho más fácil ponerse y quitarse los implementos y menor riesgo de contagio al retirarse el material de protección. Entonces, por eso es la recomendación, por nada más. ¿Listo? Dice Claudia Barrios, doctor, se dice que es bueno hacer gárgaras con sal. Hoy siempre digo lo mismo, recomendación, utilicen gárgaras de enjuague bucal, que es mucho mejor, Listerine o cualquier otra marca a la que se les ocurra, porque el de agua con sal no me parece lo más lógico, ¿no? Entonces, mejor Listerine, que es un antiséptico muy bueno, ¿vale? Digo la Listerine porque es una marca, pero cualquier enjuague bucal, ¿vale? Dice, Colombia dicen 1780. Sí, dice Janet Caballero, pero esas no son cifras reales. O sea, por eso no intento decir tanto en Colombia, porque esas no son las reales, son las de hace una semana. Cuando tengamos ya las pruebas rápidas, ya vamos a saber qué tanto son. Y se van a disparar brutalmente, ¡pum! Pero eso es lo real, eso es lo que estamos viviendo, ¿vale? Dice Abelardo Sánchez, ¿por qué se ven muertos en las calles? Es que se produce muerte súbita, pues si yo me siento mal, me quedo en casa. No, se ven muertos en las calles porque el sistema en Ecuador, ¿no? El sistema está colapsado. Entonces ya no hay forma de ir a los hospitales. Entonces cada quien va como puede. Los que alcanzan a llegar a los hospitales mueren en los hospitales. Los que no alcanzan a llegar al hospital mueren en la calle, por ese motivo, por el colapso total del sistema, ¿vale? Las ambulancias ya no van a recogerlos a su casa, porque las ambulancias están ocupadas. Entonces, si no hay ambulancias que lo lleven, no tienen familiares que lo lleven, pues los pacientes se quedan en su casa y se mueren en su casa o intentando ir a los hospitales, a las clínicas, mueren en el trayecto, ¿vale? Dice Andrea Rengifo, en Bello, Medellín, hubo un entierro de un tal oso y la cantidad de gente que había
asusta. ¿Sabes cuántos se contagiaron y ni tenían tapabocas? Había más de... Sí, lo que yo les decía ayer, el problema realmente está en que las personas, de hecho no en Colombia, sino en todo el planeta, no comprenden la situación de la gravedad hasta que no lo viven, hasta que no ven los muertos literalmente en la calle, no se van a dar cuenta de la situación tan crítica y tan delicada. Pero tienen que tener en cuenta ustedes que me están viendo, que quien sigue las recomendaciones, está en su casa, hace la cuarentena adecuada, tiene menor riesgo de infectarse. Así que esas personas no se van a enfermar. O sea, que el riesgo de morir es muchísimo más bajo. Quien no hace las recomendaciones, pues se va a infectar y tiene el riesgo de morir. Ahora se está muriendo gente joven, ¿eh? Aquí en Colombia, detectados fallecidos, diagnosticados fallecidos por COVID. Hay jóvenes como 3 o 4, si no estoy mal. Hay uno de 10 a 20 años y uno de 0 a 10 años, una niña de 3 años. Pero una niña enferma con un síndrome bueno, un síndrome genético que obviamente pues por sus comorbilidades falleció, pero es la excepción a la regla, ¿vale? Los niños de menos de 10 años, si están sanos, no les pasa nada grave, ¿no? Afortunadamente. Dice, buenas tardes, doctor, Dios lo bendiga. Luego que se levante la cuarentena el 27 de abril, ¿puede uno viajar al extranjero? No, Maglis. Primero, no sabemos si se vaya a levantar el 27. Se va prolongando más y más y más y más hasta lo máximo que podamos. Es posible que el 27 vuelvan a dar 15 días, ¿vale? Y eso es importante que lo sepan todos. ¿Por qué razón? Porque el presidente perfectamente el 27 va a decir, alárguense. Lo que pasó en Italia. En Italia se iban alargando cada 15 días y hubo un momento que ya dijeron, no, 15 días no, vamos a alargar hasta junio, hasta el 31 de junio, hasta el 30 de junio, perdón. Entonces, el 27 de abril el presidente tiene dos opciones, liberar la cuarentena o prolongarla más. Lo más probable es que intente prolongarla un poquito más. Entre más, como les decía, entre más podamos, más preparados estaremos, todo el personal de salud, para poder atender la cantidad de personas que hay, ¿vale? Ten en cuenta que esta semana es la crítica, ¿eh? En esta semana estamos en una situación crítica y delicada, ya se están llenando las unidades de cuidado intensivo, se llenan primero las unidades de cuidado intensivo de las grandes ciudades y luego las de la periferia, y eso es por el número de personas que hay, ¿vale? En una ciudad, por ejemplo, en Bogotá, 7, 8 millones de habitantes, es más fácil que se llenen las UCIs en Bogotá que en la periferia, por ejemplo, ¿no? Dice Marta Lucía Rodríguez, ¿aún tiene el contacto para encontrar esos tapabocas? No entiendo cuál es tapabocas. Mándalo por interno, Marta, porque no lo sé. Dice Yamile, doctor, ¿cómo estamos en Bucaramanga? Mañana tengo que retirar las ayudas de alimentación. En Bucaramanga están en todos lados, ¿eh? No sabemos, no lo sabemos. Hasta que no hayan las pruebas rápidas y no sepamos de la situación, no les puedo decir nada en cada parte, por ejemplo, al menos de Colombia, ¿vale? Porque no son cifras reales, las cifras que hay es de una semana. De hecho, el viceministro dijo que eran 14 días, o sea, una locura. Que no son 14 días, son como 6, 7 días realmente, ¿vale? Dice Sebastián Chaparro. Buenas tardes, doctor. Según la OMS, el virus se transmite por el aire. ¿A qué nivel se da este contagio? No, más de 2 metros de distancia. Lo que hay que tener es 2 metros de distancia y el menos contacto posible con las personas. Para que uno se contagie por coronavirus tiene que tener menos de 2 metros de distancia y al menos estar en contacto 15 minutos con esa persona. Con eso ya más que suficiente. ¿Listo? Ahora, lo de la transmisibilidad del aire, eso aplica más que nada para los ambientes cerrados, como en las clínicas, en los hospitales. Porque si hay muchos pacientes infectados por COVID, el aire ese está infectado sí o sí. Entonces, esas personas, la recomendación es utilizar como mínimo el N95 de forma permanente en esa ubicación, ¿vale? Para el personal médico y de enfermería y todos los que están en ese ambiente. Pero mi recomendación, no se quede mucho tiempo en ese ambiente. Mire a los pacientes, revíselos y sálgase, porque la exposición también es importante. ¿Listo? Dice Miche Barrera, doctor, en Vélez, con tanto extranjero que llegó hace 10 días, cuando desencuba el virus. No entiendo la pregunta de desencubar, pero bueno. ¿Cuánto tiempo es decir? En 8 días ya habrán casos de COVID. Ya hay pacientes infectados en todo el planeta. En todo el planeta, literalmente. O sea, en todas las poblaciones hay infectados. Lo que pasa es que no están siendo diagnosticados, que es muy diferente, ¿vale? Eso es importante saberlo, porque una cosa es diagnosticar y otra cosa es saber que existen, ¿vale? Yo sé que existen en todo Colombia, lo que no sabemos es el número, y no se sabe el número porque todavía nos faltan las pruebas rápidas. Como les dije, afortunadamente Colombia ya tomó la decisión de comprar muchísimas pruebas rápidas, hoy llegan 50.000 y durante todo el mes al menos 1.000.000, que eso va a hacer o va a establecer cómo está la situación a nivel de todo Colombia al menos, ¿listo?
Les pongo el caso de Ecuador. Ecuador ya no está detectando nada porque está colapsado el sistema. Entonces lo que están haciendo es parar el golpe lo más que puedan, intentar controlar más pacientes que se puedan y para intentar disminuir la mortalidad. Entonces es una cuestión compleja y delicada, ¿no? Dice Yolanda Mesa, buenas tardes doctor, ¿es mejor que el aire circule, como por ejemplo en un carro llevar los vidrios abajo? No, si usted, bueno, depende. Si usted va con un paciente infectado, utilice más bien un tapabocas importante, un N95, porque con ambiente cerrado o abierto tiene una exposición muy alta, ¿vale? En cambio, si usted está solo en un carro, con las ventanas arriba totalmente, para intentar que el aire no entre. ¿Listo? Dice Ana Edi Rodríguez, Dios te bendiga, doctor. Usted da mucha tranquilidad y seguridad. Ah, muchas gracias. No, yo les explico, como les digo en todos los videos, estos videos no son para asustar a absolutamente nadie, sino para estar completamente informados de la situación. No les podemos decir falsedades, porque si no nadie se prepara, y si no se preparan, estamos mal. Entonces aquí lo que hay que hacer es prepararnos todos, como yo les decía a las personas que están en Estados Unidos. Ustedes, aunque el presidente no les diga nada, ustedes sigan las recomendaciones del lavado de manos, uso de tapabocas, no salir, no estar en contacto con nadie, porque quien hace esas recomendaciones es quien logra sobrevivir a la pandemia, ¿vale? Quien no lo hace, pues muertos hay, jóvenes también hay. De 10 para arriba, cualquier persona se puede morir. Menos de 10 es casi improbable, pero de 10 para arriba, cualquier persona está en riesgo de morir. No sabemos quién, tampoco no lo sabemos por qué, ¿listo? Entre más edad, más riesgo, y si tiene más enfermedades, mucho más riesgo. Los que fuman también dejen de fumar. Vladimiro Silva dice, una pregunta, si el problema es por colapso respiratorio, ¿por qué ustedes no hacen traqueostomías? Porque imagínate en Ecuador, te voy a poner el ejemplo de Ecuador, ¿no? Donde los sistemas están completamente colapsados, están las UCI llenas. ¿Qué médico le va a hacer una traqueostomía a un paciente? Nadie. ¿Por qué razón? Porque es que afuera se están muriendo. Los que están muriendo son los de afuera. Ni siquiera llegan a los hospitales. Ni siquiera los alcanzan a atender. Por eso es que se disparan las mortalidades, ¿vale? Entonces, una vez colapsado el sistema, los que se salvan son los que están dentro del hospital. Los que no alcanzan a llegar al hospital o no logran ser atendidos son los que fallecen. Y eso ni siquiera los ven los médicos. Por eso la alta mortalidad. Dice Tatiana Díaz, doctor, ¿cómo desinfecto las cosas, las frutas, todo lo que como? Ahí dejé una recomendación del doctor Pérez, Carlos Pérez, que es el infectólogo de Bogotá, al menos de las clínicas donde estoy, es el que da la recomendación, y ahí lo dejo un video para que lo miren, ¿vale? Camila Rangel dice, doctor, ¿el virus cuánto vive en el pavimento? Bueno, el pavimento es difícil decirlo. Te puedo decir en ambientes, en superficies lisas, como por ejemplo los vidrios, puede durar hasta 48 horas en una superficie seca, pero puede durar en una superficie húmeda hasta 28 días puede durar el virus. O sea, es una locura. Por eso es tan agresivo y tan complejo, ¿vale? Bueno, yo creo que ya más o menos estamos resolviendo las dudas de las personas. Yo creo que con todos los videos que ya he hecho, pues más o menos tenemos una idea. Muchas gracias a todos por conectarse cada día. Como les decía, compartan los videos y hablen con sus familias, porque si ustedes no orientan a sus familias a que hay que seguir las recomendaciones, pues es difícil, ¿no? Ya hay muchísimos casos, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes que se escapan de las casas, van a las fiestas clandestinas y luego se infectan de coronavirus y llegan y están en contacto con los abuelitos y los abuelitos son los que fallecen, ¿no? Hay muchísimos pacientes que les ha sucedido lo mismo, ¿no? Les vuelvo a dar el ejemplo de los campesinos en Chocontá, ¿no? Gente que no había salido nunca de su casa, no había tenido contacto con mucha gente. ¿Cómo diablos hizo para que le llegara el coronavirus a su casa y fallecieran? Pues obviamente porque alguien fue, los visitó y los llevó. Entonces, ustedes no vayan a sus pueblos. Si ustedes quieren a sus familias, no lleven el virus al pueblo, a las ciudades pequeñas. ¿Por qué razón? Porque eso hace que el virus que está aquí en las grandes ciudades, pues vaya hacia los pueblos. Entonces, como le decía, intentemos ayudarnos, porque es que este fin de semana todo el mundo se va de Semana Santa, ¿no? Muchas de esas personas que están incumpliendo la norma van a fallecer, no lo saben, porque la mortalidad en Colombia no es parable, en ninguna parte del planeta es parable, salvo probablemente en El Salvador. ¿Listo? En Rusia ni siquiera, que yo pensaba inicialmente que Rusia iba a estar bien, y en Rusia ya hay se disparan, perdón, los parámetros. En Rusia hay 7.497 infectados diagnosticados. Ya la mortalidad va subiendo, ya van en 58, 11 muertos con respecto a ayer. O sea, ellos podrían avanzar a la fase 3. Entonces, inclusive Rusia, con todas las recomendaciones, mire cómo está. Entonces, importantísimo que sepan
que aún así haciendo las mejores medidas, el virus puede que siga avanzando. Entonces en Colombia está parcialmente contenido, ya estamos en la fase 3, o sea que esta vaina es difícil. Ahora, depende de nosotros qué tanta mortalidad vaya a haber. Si todos hacemos las recomendaciones como debe ser, va a haber menos mortalidad. Si no lo hacemos, como todo el mundo se está saltando, las recomendaciones se están yendo a los pueblos, pues va a ser muy, muy difícil que nosotros logremos controlar la pandemia, al menos en Colombia. ¿Vale? Decía, bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Dice Nubia, doctor, gracias por su tiempo y por su valiosa información. Dios lo bendiga. Sí, como les decía, pues yo mientras pueda intentaré hacerlo, porque yo sé que hay muchísima gente que tiene muchas dudas, muchas inquietudes, pero aquí no hay que tener miedo, no podemos tener miedo. El miedo es lo peor que puede suceder en el virus. Como les decía, el miedo hace parte afecta el sistema inmunológico y eso es contraproducente en un virus de estas características. Entonces, nada de miedo, nada de tristeza, hay que vivir felices, comer bien, alimentarse muy, muy bien, estar muy, muy contentos, ¿vale? Y lógicamente seguir las recomendaciones y todo lo que hay, porque si no se siguen las recomendaciones va a ser muy, muy difícil, ¿vale? Así que nada, yo creo que hasta aquí hoy. Nos vemos el día de mañana. Yo intentaré conectarme a las 4 de la tarde, como les decía, cada día. Aquí me dice Guadalupe Acosta, ¿en qué fase estamos? ¿Desde dónde me escribes, Guadalupe? Porque es que cada país tiene una fase diferente, ¿listo? Si me dices el país, te puedo decir más o menos en qué fase estamos. En Colombia estamos en fase 3, ¿vale? En Ecuador ya van en la fase 3, ya en plena pandemia. En Italia se cree que se está en fase 4, ¿vale? Entonces depende de cada país, ¿no? Estados Unidos va a avanzar probablemente a la fase 4, como les digo, está en fase 3, subiendo la curva de mortalidad y todavía no han llegado al pico, les quedan 10 días, o más de 10 días para llegar al pico. Así que la mortalidad en Estados Unidos es muy alta. Entonces, claro, eso es de cada país, depende de cada país. Bueno, pues nada, como les decía, es que es muy, muy difícil comentarlo todo porque es complejo, ¿no? Mírense los otros videos para las personas porque ya he replicado muchísimas cosas, muchas dudas, las he hecho muchísimas veces. Yo sé que todos tienen angustia y ansiedad, pero les recomiendo que se vean los videos de los días anteriores, todos los videos, porque al final doy las recomendaciones y siempre respondo todas las dudas. Siempre son muy parecidas las dudas, entonces intento no repetirlas para no ser muy extensos los videos, ¿no? Como les decía, conéctense en YouTube. En YouTube yo tengo el canal, se llama, o lo buscan como DR Telles Oficial, y ahí pueden ver todos los videos, los pueden repetir las veces que quieran y compartirlos con los familiares por WhatsApp o por donde quieran, porque la idea es que todos sepamos más o menos qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Como les decía, si todas las personas hiciéramos las cosas bien, no estaríamos en esta situación. Eso depende de todos, ¿vale? Dice Camilo, da tranquilidad que la curva se aplanó. No, la curva no se aplanó, Camilo. Yo le tengo que decir la verdad. Lo que pasa es que como no hay detección de casos, pues no sabemos en qué estamos. Así que ni tranquilidad ni nada, lo siento. Hay que las cosas como son. Es importante que sepan que no se ha aplanado la curva, o sí se aplanó, pero falsamente, porque no se están diagnosticando. Entonces, si no se están diagnosticando, esto es lo más falso que hay. Así que la curva en Colombia no sirve. ¿Listo? Entonces tenemos que seguir en la misma alerta. De aquí a unos 5 o 6 días probablemente sí sabremos de la gravedad de la situación. Estaremos, dependiendo de las pruebas rápidas que hayan en Colombia, ¿no? Cuando se hagan todas las muestras rápidas y sepamos cómo estamos a día de hoy, ahí sí ya sabremos de la situación de la curva, porque esa curva plana es lo más falso que hay y eso todo el mundo lo tiene bastante claro, ¿vale? Por eso no hablo de la curva en Colombia, porque no es fiable. De hecho, la curva es fiable cuando hay mucha mortalidad, porque los muertos sí que dicen la verdad, ¿vale? ¿Qué más dicen aquí? A ver si hay alguno que diga. Dice, ahí siempre voy diciendo lo de las gárgaras. Yo no sé de dónde sacan ustedes lo del tema de las gárgaras con bicarbonato y ¿qué? Y el limón. No, la recomendación, utilicen, se lo vuelvo a repetir, utilicen enjuague bucal, que es muchísimo mejor. No consuman cosas extrañas o raras, como el tema de la ivermectina. La ivermectina en in vitro mata el virus, pero es que no se sabe y no dicen a qué dosis. Entonces puede ser una dosis muy tóxica como para el ser humano y la ivermectina es un medicamento tóxico, muy, muy, muy tóxico. Así que intenten no hacer cosas que les digan cualquier médico por ahí, porque es que primero no saben de la situación y la realidad, y lo segundo, se inventan un montón de cosas sin saber por qué ni para qué. Entonces es mejor no hacer cosas que les puedan producir daño. ¿Listo?
Así que nada, nos vemos el día de mañana. Espero que les haya servido esta información. El día de mañana a las 4 de la tarde charlamos. Si tienen más dudas, más inquietudes, pues se conectan y me siguen y pues mañana les explico un poquito más, ¿vale? Así que nada, espero que se encuentren muy bien y nos vemos mañana. Adiós.